Alégrese el cielo, goce la tierra. Ya. Miros, ¿nos Alégrese puedes colaborar con la oración? el cielo. Ah, Miros se fue. Muy bien. Eh, Santi Buitrago, ¿nos puedes ayudar con la oración? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente bien. Listo. ¿Ya empiezo? Sí. Ujú. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que tanto nos amaste y te compadeciste de nuestra débil condición, que te dignaste dejar escrita tu palabra como regalo a tu santa iglesia. Vuelve tu mirada a aquellos que con corazón sincero y ante búsqueda de conocerte se remiten a tu santa escritura. Envía tu espíritu, el mismo espíritu que inspiró e instruyó a tus santos siervos a escribirla, para que sea Él quien nos la revele, nos disipe la mentira y nos libre del error. Danos, Señor, humildad. Concédenos dejarnos modelar por la escritura, extrayendo de ella todos los dones que tiene para darnos. Amén. Amén. Ofrecemos este estudio bíblico en agradecimiento por estar reunidos gracias a la tecnología, también ofreciendo ese deseo que tenemos de vernos presencialmente. Pedimos por todas las familias que se han visto afectadas en el confinamiento y pedimos por las intenciones particulares de cada uno de nosotros y particularmente pedimos también por todos los embarazos en crisis en estos momentos de confinamiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, chicos, comenzamos esta sesión con el primer capítulo del Sermón de la Montaña que encontramos en Mateo 5, 6 y 7. Hoy vamos a leer todo el capítulo 5, entonces tenemos harto por leer. Entonces, eh, ¿alguien quiere ayudarnos con la lectura, por favor? Astrid. Ok. Sermón de la montaña, Mateo 5, del 1 al 47. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Dejemos hasta ahí en este momento. Listo. Entonces comenzamos con el Sermón de la Montaña, comienza con las bienaventuranzas, pero vamos a devolvernos un poco en lo que nos puede dar un contexto muy, pero muy importante para el Sermón de la Montaña. Terminando el capítulo 4 de San Mateo, justamente antes de lo que acabamos de leer, se nos muestra que pues Jesús ya ha empezado a predicar por Galilea y ya ha logrado una gran fama y a él acuden personas de toda Jerusalén, de toda Judea, vienen personas de Galilea, vienen personas también de Siria, de Tiro y Sidón, y en el versículo, bueno, en el pasaje, pues la referencia cruzada con el Evangelio de San Lucas, también nos muestra justamente antes de las bienaventuranzas, que San Lucas también tiene
las bienaventuranzas, es lo mismo, que justamente antes se nos muestra que nuestro Señor está ante una multitud de personas que, como vimos en el mapa, no solamente constituyen judíos de varias partes, no solamente de Judea, sino también de Galilea, sino que también comprende regiones de los gentiles, específicamente esta parte de Siria, con las ciudades como Tiro y Sidón, que eran bastante mal vistas por los judíos de aquel momento. Y es muy importante que empecemos con esto porque tenemos que tener muy en cuenta que el Evangelio de San Mateo tiene la intención particular, está dirigido a judíos como primera audiencia, y tiene una intención de establecer tipologías y paralelos con referencias del Antiguo Testamento. Ya hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 1 que empezamos con la genealogía de nuestro Señor, que obviamente remite al Antiguo Testamento. Vemos que San Mateo hace un énfasis particular en la infancia de nuestro Señor, no tanto como San Lucas, que nos habla de la presentación y de la pérdida y el reencuentro en el templo, pero que sí nos muestra cómo nuestro Señor fue perseguido cuando bebé por un rey que buscaba matar a todos los bebés. Esto remite inmediatamente a Moisés. Y luego vemos que viene de Egipto. Esto se relaciona muchísimo con todo el pueblo de Israel. Y cuando hablamos del Sermón de la Montaña, tenemos que tener muy en cuenta este paralelismo que se establece con el Antiguo Testamento y particularmente con Moisés. Nuestro Señor Jesucristo es el nuevo Moisés de la nueva alianza. Y tenemos que recordar que Moisés establece la antigua alianza específicamente en el momento en el que sube al monte Sinaí y baja trayendo la ley, porque la ley va a ser un elemento pues el elemento central de la antigua alianza. Dios le da la ley al pueblo, a su pueblo escogido. Y Moisés es aquella persona que se lo trae. Entonces aquí se nos dice muy claramente que nuestro Señor sube a un monte y se sentó y entonces tomando la palabra empieza a enseñar. Y toda esta predicación que vamos a ver del Sermón de la Montaña es una predicación precisamente sobre el reino de Dios. Mi párroco, por ejemplo, en las catequesis de confirmación, enfatiza mucho estas lecturas y en términos suyos, que me parece muy bonito, obviamente guardando las proporciones, es básicamente como la constitución política del reino de Dios, que es la propuesta que viene a traer el cristianismo precisamente dentro de la nueva alianza. Y comienza, entonces es muy importante porque vemos que la antigua alianza comenzaba con los judíos que salieron de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo y que están ya en el monte Sinaí y que reciben la ley. Jesús también se dirige aquí al nuevo pueblo de Dios, que está compuesto por judíos que aceptan a Cristo y por gentiles, porque un elemento muy importante de la nueva alianza es que es católica, está abierta a todas las personas, es universal. Y entonces comienza con las bienaventuranzas, que son muy, pero muy importantes, porque establece promesas para las personas que están escuchando, para las personas que van a aceptar el reino de Dios, pero también hace una descripción de quiénes son, ¿sí? Siguiendo como que la analogía que hace mi párroco que les comento. Si ustedes miran, por ejemplo, las constituciones normalmente tienen un apartado por el principio que dice ciudadanos colombianos son aquellos que nacen en el territorio colombiano y bla, 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 bla. Más o menos de esa forma funcionan las bienaventuranzas. Son como una invitación y una promesa de aquellos que van a ser los ciudadanos, los súbditos del reino de Dios, del reino de los cielos. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una lectura posible y muy común en la actualidad es aquella que como que se centra mucho en se enfoca mucho en el hecho de que aquí se está hablando parece estar hablando de grupos sociales muy específicos, ¿no? Los pobres, los hambrientos, los que tienen sed, los perseguidos. Y esto puede traer un riesgo particular
y es hacer una lectura netamente materialista de lo que estamos leyendo. Y pues digamos que eso se identificaría mucho con la teología de la liberación, ¿no? Que es básicamente una interpretación materialista del Evangelio que se enfoca única y exclusivamente en las cuestiones materiales del asunto. Y es muy importante señalar que es cierto, el Evangelio y el cristianismo tienen una opción preferencial por los pobres, pero tenemos que, o sea, como habíamos dicho específicamente, el reino de Dios es esa apertura del pueblo de Dios a los gentiles y a la totalidad de todos los seres humanos. Entonces, una lectura que se limite únicamente a grupos sociales específicos terminaría pues reduciendo esta posibilidad. Por ejemplo, una persona que no tiene sed, que está en una posición económica aventajada, tendría entonces dificultades para identificarse con el reino de Dios al cual también está llamado. Y la clave está en entender esta parte que dice los pobres de espíritu, porque, por ejemplo, nosotros que estamos en un ambiente académico, nosotros podemos, o sea, en algún momento, sin medida, llegar a hacerlo, y es hacer conversaciones de nivel académico explicando, por ejemplo, las razones de nuestra fe, sosteniendo las 5 vías de Santo Tomás y todo este tipo de cosas, pero muy difícilmente este tipo de cosas van a generar algún día una conversión. O sea, la persona podrá pensar que esto es, o sea, es racional y definitivamente eso va a ayudar muchísimo porque es un ambiente muchísimo más favorable para recibir el mensaje de evangelización que nosotros compartimos, pero el cristianismo, y yo creo que todos podemos identificarnos con esto, nace de un deseo y una necesidad de conversión. Nace de reconocerse a uno mismo como pecador, que existe una realidad llamada pecado que nos lastima y que lastima a otros y que nosotros la reconocemos y que nosotros necesitamos un redentor, necesitamos una salvación. Eso nos hace pobres en ese sentido y es básicamente de esa forma en la que nosotros podemos aceptar el reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo viene a mostrarnos. También es muy importante que entendamos que una persona pobre es una persona que está en una posición única de recibir sin dar nada a cambio. Y eso es muy importante porque el Evangelio es eso, la salvación que nuestro Señor Jesucristo viene a dar, en contraste con la ley, y esto es algo, es como la tesis central de muchos de los textos de San Pablo, no es precisamente por la ley, sino por medio de la gracia. Y la gracia, por definición, es gratis. Y la forma en la que tú y yo recibimos las cosas que son gratis es pues sin dar nada a cambio. Entonces, es este tipo de pobreza la cual tenemos que reconocer todos nosotros, sin olvidarnos que también el cristianismo y nosotros estamos llamados a solucionar una serie de problemas materiales y pobrezas que bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre atendió, que sus discípulos siempre atendieron y que la iglesia a lo largo de 20 siglos ha venido atendiendo. O sea, una cosa no pelea con la otra, pero sí es importante que entendamos el cristianismo en una armonía entre lo espiritual, entre lo eterno y lo temporal, porque no son cosas que estén peleadas y eso hace parte de la revelación y del misterio, por ejemplo, de la encarnación, que Dios se haya hecho hombre. Y vemos que toda esta cuestión de las bienaventuranzas está, o sea, se entiende muchísimo en un sentido, no solamente, o sea, siguiendo esta línea que les comento, de no verlo como una exclusión entre lo temporal y lo eterno, sino precisamente como algo que incluye ambas cosas, se entienden de una manera muy integral en un sentido soteriológico. ¿Qué es soteriológico? ¿Qué es esa palabra? O sea, sotería en griego significa salvación y la soteriología es el tratado teológico, como la rama de la teología, que indaga acerca de la salvación. Entonces, aquí nuestro Señor nos está hablando de la promesa de salvación, que precisamente nace, o sea, la primera que se nos muestra es esa actitud de pobreza y de disposición a recibir aquello que es gratuito.
Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y bueno, o sea, profundizar una a una las bienaventuranzas sería como para un semestre completo y pues la invitación también está para que ustedes se tomen el tiempo de analizarlos en su sentido particular, porque pues cada uno de nosotros nos encontramos llamados a ser mansos y a ser pues de alguna forma específica y toda esta cuestión. Yo, por ejemplo, no puedo decir el modo particular en el que el reino de Dios viene a ser un consuelo para nuestro llanto, pero creo que todos nosotros, los que estamos en este estudio bíblico, lo hemos experimentado muchísimo. O sea, son increíbles las formas en las que no es que seamos inmunes al sufrimiento, pero yo siento que lo vivimos de una forma muy particular y por lo menos a mí me genera una tristeza muy grande, por ejemplo, cuando veo una persona a la cual yo quisiera hablarle de estas cosas y sé que si lo hiciera, pues su respuesta sería muy hostil. eh, y que, o sea, o sea, le daría un poco de sentido a su sufrimiento. O sea, esto ya se entiende muchísimo pues, y en plenitud en la cruz. Pero pues digamos que eso sería salirnos un poco del texto. Sin embargo, o sea, tengamos en mente que las bienaventuranzas son ese tipo de promesas que se nos vienen a dar. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es porque el reino de los cielos, el reinado de Jesucristo en la tierra, es un reino justo. Y eh, el, la consecuencia del pecado original ha sido una serie de injusticias que se han venido cometiendo. Y nosotros, como hijos y pertenecientes al reino de Dios, pues estamos llamados a vivir de una manera justa, entendiendo que la plenitud de esa justicia estará pues en la plenitud del reino de los cielos que está en la eternidad. Pero el reino de los cielos y nuestro Señor viene precisamente en todo esto que les comento de una integralidad entre lo eterno y lo temporal, a decir que empieza ya desde estos momentos. Entonces, pues, o sea, wow, sí, es un misterio muy grande, pero nosotros, o sea, la justicia empieza acá y a pesar de eso, pues muchas cosas serán injustas en este momento, pero tendrán su plenitud cuando resucitemos y cuando lleguemos a la plenitud de la gloria de nuestro Señor. También en ese sentido soteriológico y de salvación se nos dice que los misericordiosos alcanzarán la misericordia. Los limpios de corazón verán a Dios. Los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Y finalmente, las últimas dos bienaventuranzas hablan de una promesa muchísimo más inmediata para aquellos que escucharon las palabras de nuestro Señor y que fueron la primera audiencia de este evangelio, que era la cuestión de la persecución. La semana pasada yo mencionaba un texto de la época apostólica que estaba trabajando, que les recomiendo mucho que lean, es muy cortico, lo encuentran en Aletheia, que es la Didaché. Es un texto que escribió muy probablemente algún discípulo de los apóstoles, alguien de la segunda generación. Y una cosa que llama muchísimo la atención es que también tiene su propia versión de las bienaventuranzas, o sea, es muy, pero muy parecidas a las que tenemos aquí. Lo que demuestra que en la iglesia primitiva era algo que hacía, o sea, era un elemento constituyente de la predicación. Muy probablemente cuando los primeros cristianos predicaban de manera pública y lo hacían, o sea, algo que debió haber llamado de manera particular a quienes los escuchaban eran las bienaventuranzas. Y obviamente están relacionadas con un contexto de persecución constante, y la promesa era precisamente de una recompensa a todo esto. Y pues, qué mejor recompensa que estemos nosotros 2000 años después hablando de esto y siendo también partícipes de todas estas maravillas y promesas. Alegrados y regocijados, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Y finalmente se nos establece un paralelismo más con el Antiguo Testamento, y es que de la misma forma en la que los cristianos fueron y somos perseguidos, también lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. Un texto muy bueno para profundizar sobre las bienaventuranzas es precisamente Gaudete et Exultate, que es precisamente alegrados y regocijados,
y es una exhortación apostólica del Papa Francisco. Si no estoy mal, es como la penúltima exhortación que escribió. Eh, Astrid, Señor, ¿me puedes ayudar con eso? ¿Me puedes ayudar con la lectura, por favor? ok. Vosotros sois sal de la tierra, mas si la sal se hace insulsa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Listo, dejemos por ahí hasta por el momento. Y precisamente en esta cuestión de persecución, y yo creo que no solamente es una cuestión de persecución de algo que quedó en los primeros siglos, sino algo con lo que nos vamos a identificar de manera inmediata, es este llamado a vivir de manera pública nuestra fe, de dar testimonio, de asumir el costo social que pueda significar. Porque si nosotros no lo hacemos, somos precisamente como una sal que nos sala. Y también lo mismo, o sea, la forma en la que el cristianismo le da sabor a este mundo es algo como para una charla exclusiva de eso. Y, y sí, o sea, creo que por el momento los invitaría muchísimo a que retomaran nuevamente el texto y que reflexionen en su vida cómo es precisamente, cómo lo viven ustedes, cómo viven ustedes la forma en la que el mundo tiene una serie de gozos y de alegrías que también son un poco, que se quedan, sí, insulsas y sin sabor, al lado de un sabor muchísimo más agradable y permanente que tenemos nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, está, o sea, totalmente relacionado con vivir de manera evidente, porque no puede ocultarse una ciudad en la cima de un monte y pues la luz se pone precisamente en el celemín y no debajo de una cama. Y también eso puede dar para una reflexión personal a la cual los invito muchísimo, pero aquí me limitaré a dar únicamente cuestiones que podemos utilizar pues para entender el texto y un valor apologético sumamente importante que yo veo en estos versículos. La referencia a una ciudad situada en la cima de un monte remite inmediatamente a pensar en la ciudad de Jerusalén, que está construida precisamente sobre el monte Sión. La ciudad de Jerusalén también es un tipo de la iglesia. Esto está muy claro en el libro del Apocalipsis, de cómo estamos hablando de una nueva Jerusalén, y esta nueva Jerusalén es precisamente la iglesia. Entonces, esta ciudad somos todos nosotros. Y un valor apologético muy importante es pues toda esta cuestión con el protestantismo que, bueno, son sectores bastante particulares del protestantismo, porque la mayoría de ellos son rupturistas, es decir, consideran que en algún momento la iglesia verdadera dejó de existir y luego de la Reforma o con su pastor particular empezó a existir nuevamente, lo cual se contradice con versículos como Mateo 16:18 que dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, también no, eso fue Mateo 16:18 y Mateo 28:20 dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en contraposición existen algunos continuistas, podríamos llamarlos, en contraposición a los rupturistas, que dicen que sus iglesias particulares sí existieron durante todos estos 20 siglos, solo que de manera escondida. ¿Por qué dicen de manera escondida? Precisamente porque no existen registros históricos de ninguna otra iglesia, aparte de la Iglesia Católica, antes del siglo XVI. Y todos los registros históricos hablan de una continuidad de nuestra iglesia durante todos los registros de los padres apostólicos, los padres de la iglesia, etc. Y vemos precisamente que la iglesia estaba llamada a vivir de manera evidente, de manera abierta, de brillar para las naciones, de iluminar toda la casa. Y pues tenemos que entender que la iglesia debió haber
cumplido ese llamado de nuestro Señor Jesucristo, de manera que no podemos pensar de manera alguna que la iglesia haya existido de manera escondida. Em, Además que cuando nosotros como cristianos vivimos nuestro cristianismo, estamos precisamente generando buenas obras que dan un testimonio y que glorifican a Dios. Listo, Astrid, por favor, ¿me ayudas? Antes de continuar, Carlitos nos pregunta que si nos puedes dar el texto de Súper, súper. Aletheia que hablabas ahorita, de las bienaventuranzas. Claro que sí, lo compartiré apenas termine en el grupo. O Dale, pues, listo, tú vas leyendo y yo lo voy compartiendo aquí desde el celular. Dale. listo. Seguimos. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño del reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias. Listo, ya quedó compartido. Pero no sé que traigan, no sé, no lo lean todavía. Continuamos. Aquí se establece muy, pero muy claramente esto que hablábamos de que las bienaventuranzas son una renovación, o sea, son el establecimiento de la nueva alianza, del reino de Dios, pero ¿qué relación tiene esto con la antigua alianza? Recordemos que aunque hay muchos sirios, gente de Tiro, de Sidón, Galileos, muy seguramente la mayoría de las personas que están escuchando a Jesús siguen siendo judíos. Y pues es muy importante lo que dice precisamente nuestro Señor en este versículo, porque el Nuevo Testamento no es una abolición del Antiguo, sino que lo lleva a su plenitud. Y bueno, esto particularmente y históricamente tiene mucho sentido de manera específica en estos versículos también del Evangelio de Mateo y que están de hecho en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, respecto a ya la última semana, la Semana Santa, cuando nuestro Señor está caminando por Jerusalén y sus discípulos ven el templo y lo están diciendo que el templo es muy hermoso, y nuestro Señor da un discurso escatológico. Este discurso efectivamente es una profecía respecto a la parucía, a la segunda venida, pero también cuando habla de que en el templo no quedará piedra sobre piedra, hay un pedazo muy específico que dice, yo os aseguro que no pasará esta generación antes de que eso pase. Y esto también, esto se relaciona con un hecho histórico real, porque eso pasó dentro de una generación, y es que en los años 60 entre los años 66 y 73 del siglo primero, bueno, obviamente, ocurren una serie de conflictos bélicos entre judíos y romanos. Se conoce como la Primera Guerra Judeo-Romana. En ella, las tropas de Tito Livio invaden Jerusalén y la destruyen por completo y destruyen el templo, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo había profetizado. Aquí, y eso lo traigo a colación porque aquí nos dice precisamente que el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una iota o un cachito de la ley sin que todo esto suceda. Digo una iota y un cachito porque las tildes no existían en las escrituras antiguas, entonces no, o sea, literalmente es como un signo gráfico que tenía el hebreo, más que una tilde específica, pero pues se entiende en la traducción. Y entonces, ¿qué pasaba? Desde el momento en el que nuestro Señor Jesús precisamente se completa el Nuevo Testamento en su crucifixión, en su pasión y en su resurrección, posteriormente sigue existiendo la antigua alianza hasta que se destruye el templo. En ese momento,
básicamente se está hablando precisamente de, o sea, el cielo y la tierra pasarán en ese momento en el que precisamente cae toda esta cuestión del templo, y hasta ese momento, que de hecho es en el que se encuentra inscrito este evangelio, la ley todavía tenía una existencia y los judíos, de hecho, o sea, la cuestión que tenían los judíos no era sobre ellos mismos, si ellos tenían que seguir circuncidándose, sino sobre los gentiles. Eso es lo que leemos en Hechos 15. Sin embargo, para ellos era muy claro todavía, porque lo había dicho, lo está diciendo Jesús, que la ley debe seguir cumpliéndose hasta que pasen el cielo y la tierra, lo cual sí se refiere a toda esta cuestión de qué pasaría dentro de una generación. Hasta ese momento era muy importante continuar, o sea, ciertas prácticas de la ley, como lo vemos precisamente aquí. Sin embargo, una cosa que llama muchísimo la atención es que se dice que quien enseñe de manera distinta a los hombres, ya para la época de San Mateo, en el que se escribe este evangelio, muy seguramente ya había quienes lo estaban haciendo, sería llamado pequeño en el reino, el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien las conserve estas leyes hasta que se cumpla la cuestión, hasta que se destruya el templo, será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, es muy, pero muy importante porque nosotros como católicos entendemos que hay diferencias también en el reino de los cielos. Y hay una santa, me les quedo viendo el nombre porque eso lo escuché de alguno de ustedes, que decía que precisamente que pensemos en un dedal, un vaso y un balde, ¿sí? Y pensemos que todos ellos están llenos de agua. Obviamente hay más agua en el vaso que en el dedal y hay más agua en el balde que en el vaso, pero el punto es que todos están llenos. De la misma forma nosotros estaremos llenos en el reino de los cielos, todos, absolutamente todos los que lleguemos, sí, por la gracia de Dios, pero no seremos exactamente iguales. Por ejemplo, todos los católicos creemos que la Santísima Virgen María es la persona más santa precisamente por haber sido concebida sin pecado. Y de esta misma forma, la santidad o sea, no todos seremos iguales en el reino de los cielos, pero todos estaremos completamente llenos de Dios. De esta misma forma, entendemos que la persona que no obedece la ley antes de que pase el cielo y la tierra, pues no será condenada, pero efectivamente, pues, o sea, entrará por el reino de los cielos, muy seguramente relacionado con el purgatorio que lo vamos a ver ahorita. Pero será, o sea, implicará ser menor en el reino de los cielos que aquella persona que, siendo judía, siguió las leyes. Entonces, continuemos. Ok. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo de juicio. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo de juicio, pero el que llame a su hermano Racá será reo ante el Sanedrín, y el que le llame imbécil será reo de la gehenna de fuego. Sí, pues al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Muchas veces nosotros pensamos que la ley mosaica, la ley de Moisés, era muy estricta y muy dura y muy radical, y lo cierto es que el cristianismo es realmente lo que trae una radicalidad, porque el amor es bastante radical, el amor en sí es bastante radical, y la gracia de Dios también lo es. Esto se entiende muchísimo porque no basta con un acto pasivo de dejar vivir a tu hermano, ¿sí? Respetar el mandamiento de no matarás, o sea, respetar la vida y la dignidad de tu hermano va muchísimo más allá de simplemente no matar, lo cual es muy fácil. O sea, ¿qué mérito tendría no matar a alguien? O sea, estamos hablando de que hay muchas más formas de matar y de violar la dignidad de la persona, de tu hermano,
que simplemente un homicidio. Aquí pues se nos da a manera de ejemplo pues el subestimar la inteligencia del hermano, pero obviamente estamos hablando de cualquier acto que vulnere la dignidad de, de cualquier otro ser humano. Sin embargo, se nos establece una jerarquía de cuestiones, ¿no? Lo primero es que el que se encolerice, porque la ira es un pecado, será reo de juicio. Y el que lo llame Rakam, que es como inútil, o sea, la verdad, ahí sí debo confesar que le metí un poco la mano a la traducción de la Biblia de Jerusalén, porque pues o sea, la Biblia de Jerusalén tenía aquí como imbécil y acá renegado. Y el texto original conserva una palabra de origen hebreo que significa precisamente como inútil, necio, eh, y pues sería reo ante el Sanedrín, y quien lo llame imbécil, propiamente dicho, more, de donde viene el inglés moren, pues ya será reo de la ajena de fuego. También se nos muestra, o sea, como antes se nos mostraba que habría una diferencia entre aquellos que llegan al reino de los cielos, también vemos, y esto también tiene un valor apologético increíble, que la condenación no es del todo igual. De hecho, la ajena de fuego ya es precisamente la condenación eterna. Se reo ante ante el Sanedrín. El Sanedrín era pues la asamblea de ancianos judíos que juzgaban al pueblo, pero obviamente pues es una figura que se está utilizando para el juicio final. Eh, o sea, se ve de una manera escalonada, pero en todo caso se nos habla que hay una violación o sea, se está atentando precisamente contra la vida de la persona y se está atentando al quinto mandamiento. Y se continúa con que al presentar tu ofrenda en el altar, vemos que tenemos algún tipo de cólera o discusión con nuestro hermano, tenemos que ponernos en reconciliación. Y esto no se queda únicamente en una alegoría a una cuestión del judaísmo, que entonces los judíos llevaban animales al altar. Obviamente se nos está hablando del Nuevo Testamento, y cuando se habla de un altar y de una ofrenda, se está hablando de la Eucaristía. Y es precisamente por eso que nosotros nos damos el saludo de paz en misa, y San Pablo en Primera de Corintios 11 es muy, pero muy claro en decir que quien participa de la Eucaristía de manera indigna, sin examinar su propia conciencia, es reo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Porque de la misma forma en la que presentar una ofrenda en el Antiguo Testamento, sacrificar un animal de manera indigna era una cuestión sacrílega, para nosotros también lo es, y es por eso que la Iglesia precisamente impone como condición el pasar primero por el sacramento de la confesión antes de comulgar. Y el no hacerlo es sacrílego. Y la liturgia, como acabo de decir, también ayuda a esto en el sentido de que pues nos damos la paz antes de comulgar. Y si se dan cuenta es precisamente justo antes, porque luego sigue el Cordero de Dios y ahí sí pasamos a comulgar. Y este versículo que sigue también sigue por esta misma línea, pero tiene un detalle muy bonito porque es de las referencias más directas que tiene la Biblia al purgatorio. Muchas veces nuestros hermanos separados nos dicen, ¿dónde dice la Biblia purgatorio? Y aquí vemos precisamente que nosotros, y en el Nuevo Testamento, en el Reino de Dios, tenemos que mantener buenas relaciones con todas las personas, y específicamente con nuestros adversarios, mientras vamos con Él por el camino, es decir, mientras estamos vivos, porque si llegamos a morir con alguna rencilla, nuestro adversario nos entregará al juez y el juez al guardia y te meterán a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. La condenación eterna, el infierno, es eterno. También nuestro Señor lo dice muchísimas veces cuando habla del fuego inextinguible, donde será el llanto y el crujir de dientes, pero aquí se nos está hablando de que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Eso quiere decir que o sea, la persona que
eh, muere teniendo una rencilla con alguien, una vez haya pagado, saldrá de allí. Hay una salida de este lugar y eso hace que este versículo no se identifique con el infierno, sino precisamente con un lugar del cual sí hay una salida, pero que sigue siendo un lugar de castigo. Y pues, es lo que la Iglesia Católica denomina purgatorio. Listo, ayúdame, Astrid. Juanma, yo tengo dos preguntas. ¿Podrías devolverte dos slides, Sí, por favor? claro, dos slides. Cuando hablas sobre los más pequeños y los más grandes en el reino de los cielos, tú hablaste precisamente de los, como de la copa y el dedal, ¿no? Bueno, o el balde. Ujú. Pero, no sé, como que en mi mente lo tenía como algo fijo, como me refiero, digamos, pues pucha, no, pero no puede ser tan fijo. ¿Cómo me explico? Espérate. Yo tengo cierta capacidad de amor, de justicia, y de eso depende como dónde voy a estar en el cielo, pero me refiero como esa capacidad puede ser aumentada grandemente. Pensé que en algún modo era fijo, no sé, como si yo nací de Dal, por siempre voy a ser de Dal, ¿sí? Como que tenía esa idea en la cabeza. O sea que nosotros podemos crecer en esa capacidad de gracia. Wow, no lo sé, realmente no sé si eso viene ya dado o si uno viene precisamente creciéndolo. O sea, lo relacionaría mucho con aquello que nos dice nuestro Señor en la parábola de los talentos, que se nos dice que al que tiene se le dará y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Eh, Porque si a nosotros nos dan muchas, o sea, esto tristemente muchos televangelistas lo han limitado a la cuestión del dinero y de la plata, pues se nos está hablando precisamente de la gracia. O sea, si Dios nos da muchísimas gracias, nos da, o sea, nos ha perdonado muchas veces y todo esto, es precisamente como para que con ello hagamos muchísimas cosas. Pero si no lo hacemos, o sea, o sea, el hecho de que lo hagamos sí va a implicar que, pues que seguiremos recibiendo y pues, o sea, se le seguirá dando y supongo que sí se habrá una serie de crecimiento. Mientras que si alguien, o sea, lo poco que tiene, o sea, no lo acepta, pues se le quitará. Yo diría que en ese sentido, pues una persona que se le da poco, desde ese poco que se le va dando, va a ir, o sea, recibiendo más y se le va a ir dando más y esa persona va a irá creciendo en su santidad. Pero sería muy difícil mirar si es algo que le viene dado pues, de manera previa. Yo diría que probablemente sí, porque eh, San Pablo también maneja el concepto de la predestinación, que no es como lo entienden los calvinistas, eh, sino que se entiende también como de la inexistencia de tiempo en la eternidad y, y que Dios dentro de esa eternidad tiene como un conocimiento pues de la salvación de todas las personas de manera previa, sin que eso implique que Él genera eh, él crea almas específicamente para la destrucción, lo cual no es cierto. Pero eso ya es salirme un poco del tema. Entonces, no, o sea, muy probablemente sí, pero pues no, creo que no respondí tu pregunta, pero voy a dejar de enredarme y enredarlos. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra es en la siguiente, cuando dice, aquel que llame imbécil no entrará al reino de los cielos. O sea, es como una afirmación muy fuerte, ¿no? Mi pregunta es, Ujú. imbécil tiene una connotación más grande de la que yo creo, porque, no sé, para mí imbécil no suena como tan fuerte, pero puede que antiguamente sí era como tratarlo de P para arriba o algo así, no sé. Y, y lo segundo, bueno, Ujú. ahí sí pregunto, ¿en algún otro lado se habla como del perdón? Sí, como que yo lo traté de imbécil una vez y ya no por eso no me va a condenar, porque también está la confesión. En algún otro lado habla sobre eso, como a pesar de que lo llamaste imbécil, ¿tienes chance del perdón? No sé, me surge la duda. Ya, yo creo que es muy importante que no tomemos o sea, no nos limitemos a quedarnos con lo que está escrito únicamente ahí,
porque también o sea, está hablando de manera genérica a toda ofensa a nuestros hermanos, ¿sí? Y toda ofensa es precisamente, es pecaminosa. De hecho, el hecho simple de encolerizarnos con una persona ya es un asunto que nos hace reos de juicio, por lo menos, ¿sí? Y supongo que, o sea, pues como te digo, de hecho me dio por echarle una revisadita basada en el texto original, porque sí hay como o sea, sí parece haber una jerarquía entre Raka y More, bueno, Moros, que, o sea, la lectura que uno haría es que por lo menos este Moros signifique lo que signifique, que sí, o sea, sí significa como imbécil, es más grave que decirle Raka, pero el punto es que todo eso está mal. Muy específicamente, eh, eh, sí, o sea, no todo sea una cuestión que vaya a... Pues yo, o sea, yo diría, o sea, para no enredarme más, que es una cuestión que, o sea, tiene que ver con la gravedad. Recordemos que uno de los criterios para diferenciar un pecado venial de un pecado mortal es que cumpla con las tres categorías de ser consciente, de ser deliberado y de ser grave. Me parece que sí hay una diferencia entre gravedad entre Raka y Moros. De modo que, o sea, no todos son exactamente lo mismo, pero sí, o sea, no es que sea específicamente imbécil, sino que obviamente es muy distinto decir ciertas cosas a decir otras. Pero obviamente todo esto, o sea, sí se está diciendo muy claro que todas este tipo de cosas violan el quinto mandamiento y sí, de nuevo, no quedarnos simplemente con que estamos hablando de una cuestión de ofensa intelectual, sino que puede ir también de P para arriba, de P para abajo también, pero sí, no es exactamente lo mismo en cuestión de castigo y de gravedad. Gracias, Juanma, ya aclaré mi mente. Dale. Listo, continuemos con la lectura. Habéis oído que se dijo, Ujú. no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Muy bien. Entonces, nuevamente vemos que o sea, el Nuevo Testamento implica una plenitud de la ley y no una abolición de la ley, y que en varios sentidos, así no tenga una serie de ritualidad y pues, una serie de cuestiones, es mucho más radical, porque no cometer adulterio no significa simplemente un acto de adulterio, sino que o sea, existen pecados, como pues rezamos en el acto de contrición, existen pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, y precisamente Sea nos habla de eso que hay aquí. Precisamente vemos que quien mira a una mujer con deseo ya está cometiendo adulterio en su corazón. De manera muy particular, o sea, algo muy llamativo es que si bien en lo anterior que leíamos se nos muestra como una jerarquía de pecados, según la cual, pues veíamos que la cólera era hacernos reos de juicios, llamar de cierta manera ser reo ante el Sanedrín, y llamar de cierta manera más grave es ya una cuestión que genera una condena eterna. Todo lo que se nos menciona aquí dirige inevitablemente a la gehenna. La gehenna, sí, creo que no especifique muy bien, es el infierno. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Sheol, pero hasta ese momento la revelación no había llegado a cómo funcionaba la vida después de la muerte. Eh, Muy probablemente los judíos entendían que el Sheol era un lugar en el que iban todas las almas de los muertos, algo así como el Hades de los griegos, pero la Gehenna sí, o sea, en el Nuevo Testamento se diferencia muchísimo lo que es el seno de Abraham
porque ya para ese momento se decía que había una diferencia entre quienes morían en paz con Dios y quienes no. Entonces, quienes morían en la paz con Dios iban al seno de Abraham y los que no iban a la Gehenna. Eh, y la Gehenna muy probablemente también era una relación a un lugar muy feo cerca de Jerusalén, donde quemaban basura y en épocas de toda esta idolatría de Israel, pues se cometieron todo tipo de abominaciones. Pero sí, aquí se nos está hablando del lugar de castigo eterno. Y, o sea, todos estos actos de impureza dirigen, o sea, tienen una gravedad en sí. Eso es algo sumamente llamativo y nos hablan, o sea, van desde precisamente adulterar en el corazón a mirar de manera obscena. Y pues cuando se nos habla de la mano derecha, yo haría una lectura actual que no creo que esté, o sea, pues se me ocurren dos posibilidades que van, o sea, yo creo que van muy de la mano con el espíritu del versículo y serían, por un lado la masturbación y por el otro el acoso ya de toco, que son, o sea, cuestiones que son, o sea, obviamente no creo que haya sido el sentido literal con el cual se hicieron, porque pues no sabría hasta qué punto en esas sociedades existiera ese tipo de acosos, pero aquí vemos que es algo que es sumamente condenable y sumamente grave. Y me parece que es pertinente como por toda la cuestión que ocurre en la actualidad con esto. Y pues el hecho de entender esto, creo, o sea, bueno, esto también nos saltaría un poquito del tema, pero pues yo creo que es un punto de encuentro y de potencial diálogo con el feminismo, porque muchas veces, o sea, estamos como muy enfrentados, pero nosotros también consideramos esto como algo bastante grave y, y pues, o sea, obviamente también lo entendemos como una cuestión que no está basado en un patriarcado, que existe con ciertas características, sino que necesita una conversión del corazón, ¿no? No es algo que sea inherente a una estructura social que lo está generando, sino que es una cuestión sobrenatural que tiene que tener una solución sobrenatural, pero sí existe una condena a un problema real. Entonces, pues lo dejaría como por ahí para no extenderme mucho. Luego sigue este versículo que a mí me parece particularmente interesante por este pedazo de acá, excepto el caso de fornicación. Me voy a ir aquí un poquito a Mateo 19, 3, 12, en el que se dice que, o sea, tenemos este versículo en el que Jesús ya está pues hablando con los fariseos sobre muchísimas cosas y ellos le preguntan acerca de, muy seguramente con relación a esto mismo, de si es lícito, pues, em, repudiar a la mujer por cualquier motivo. Y él remite al Génesis cuando dice que Dios los creó hombre y mujer, pero ellos le dicen que la ley de Moisés lo permite. Y entonces él les dice, díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestros corazones, os permitió repudiar vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Sin embargo, también nos habla con esta misma excepción, no por fornicación. Lo que tiene de problemático, pues la lectura o sea, la cuestión que me generaba a mí es que la Iglesia Católica no considera que el caso de fornicación, de adulterio, de infidelidad,